we're going to go ahead and say our mission. The Spirit of the mensaje Lord is on me. direccionado Because hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Este nuevo libro, meaning that if one of you guys want to get added to that, hable conmigo después del servicio. you can speak to him after service. Vamos a leer el libro de Hechos. We're going to read the book of Acts. Amén. Amen. Bueno, ¿cuántos saben que aunque uno lee la Biblia múltiples veces, How many of us know that although we may read the Bible multiple times, siempre hay algo donde el Señor nos habla? there is something in which the Lord speaks to us? Hace como un mes y medio yo ya había leído el libro de Lucas, About a month ago, I had already read the book of Luke. pero ahora que estábamos en este grupo lo volvimos a leer de nuevo. But now, since we're in this group, I read it again. Y hay algo que me llamó tanto la atención And there's something that just grabbed my attention. y se quedó conmigo. And it stayed with me. Y hoy mientras caminaba, meditaba. And while I was walking today, I was meditating. Y el Señor me comenzó a hablar más y más de acuerdo a esta historia. And the Lord just kept on talking to me about this story. Les voy a hacer una pregunta. And I'm going to ask you a question. ¿Cuántos saben que Pedro tenía una espada? How many of us knew Levante that la mano. Peter had a sword? Raise your hand. ¿Cuántos saben que Pedro con la espada le cortó la oreja a un soldado? How many of us know that Peter cut a soldier's ear off? Pero ¿quién le dijo a Pedro que consiguiera una espada? But who told Peter to grab that sword? ¿Quién creen ustedes? Who do you think? Vamos a leerlo, amén. Let's read it, amen. Hoy vamos a leer bastante. And today we're going to read a lot. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of us can say amen to that? Si tienen sus Biblias, vayan al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Y si no, lo vamos a tener en las pantallas. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Vamos a comenzar. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, os faltó algo. Ellos dijeron, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre. Porque os digo que es, oh, I'm so sorry. Yeah, mire, estaba aquí. Bueno, let's go. Y ellos dijo, Ay. Then Jesus asked them, when I sent you without purse, bag, or sandals, did you lack anything? Nothing, they answered. He said to them, but now if you have a purse, take it, and also a bag. And if you do not have a sword, sell your cloak and buy one. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. It is written, and he was numbered with transgressions. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. The disciples said, see, Lord, here are 2 swords. That's enough, he replied. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesus went out as usual to Mount of Olives and his disciples followed him. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo?
orad que no entréis en tentación. On reaching the place, he said to them, what did he say to them? Pray that you will not fall into temptation. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed, Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Mira al que está a tu lado y dile, aunque estés tristes, tienes que estar despierto. Tell the person that's next to you, although you're sad, you have to be awake. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray. So what? That you will not fall into temptation. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. While he was still speaking, a crowd came up, and the man who was called Judas, one of the 12, was leading them. He approached Jesus to kiss him. Entonces les dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Viendo los que estaban con él, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, ¿heriremos a espada? When Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja se la sanó. But Jesus answered, no more of this. And he touched the man's ear and healed him. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amen. Let's give the Lord a round of applause. Ahora vamos a hablar sobre eso. And now let's speak on this. Miramos quién fue que le dijo a Pedro, a los discípulos, agarren una espada. Who was it that told the disciples, grab a sword? Pero después fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo, oren para que no entren en qué. But then they went to the Mount of Olives and they said to pray so they don't fall into temptation. Y la pregunta es, ¿oraron? And the question is, did they pray? No oraron. They did not. Y cuando llegó la hora, And when the time came, respondieron como hubiesen respondido. they responded the way they did. Hay diferentes razones por la cual ellos tenían una espada. And there's various reasons on why they had the sword. Y se las voy a decir ahora porque no es el enfoque del mensaje. And I'm going to tell you now because it wasn't the focus of the message. Ellos tenían que tener 2 espadas They had to have 2 swords porque era necesario que la profecía se cumpliera. because it was necessary for the prophecy to be fulfilled. Si los romanos venían y los miraban a ellos con espada, If the Romans came and saw them with the swords, sí iban a creer de que puede que estos creen algo peor entre el pueblo. they would have believed that they would have thought something worse. Por eso Jesús le dijo, porque se cumpla todavía en mí lo que está escrito y fue contado con los inicuos. And that's why he says, let it be fulfilled on what I wrote. That I am with the transgressors. Inicuos significa los malvados. And it means the bad ones. Inicuos eran los rebeldes. They were the rebels. Entonces era necesario de que lo miraran a ellos. And it was necessary for them to be seen. Pero vamos a dejar eso ahí. But let's leave that right there. Porque también la espada representa la palabra. Because also the sword represents the word. Y lo que Jesús le dice es, oren para que no entren en tentación. And what Jesus said was pray so you don't fall into temptation. ¿Y qué fue la tentación de Pedro? And what was Peter's temptation? ¿Cuál fue la tentación de Pedro? What was his temptation? Reaccionar con sus emociones. It was to react with his emotions. Reaccionar con lo que estaba sintiendo en ese momento.
reacting with what he was feeling at that moment. Y yo me identifico con eso bastante. And I can identify with that. Y los pastores son testigos And the pastors could testify de que muchas veces yo me he dejado guiar por mis emociones. that I have been guided a lot by my emotions, Donde algo me enojó. where something got me upset. ¿Y quién me paraba? And who stopped me? Esto no está correcto. That's not right. No deberían de hacer esto. They shouldn't be doing that. Y reaccionaba con mis emociones. And I reacted with my emotions. Por ejemplo, tal vez tú en momentos has tratado de mantenerte calmado And maybe in moments you have tried to maintain your calm, y cuando hay personas que te están provocando, ¿qué dices tú? but when there's people provoking you, what are you saying? Me están tentando. They're tempting me. Y hay que tener cuidado. And you have to be very careful. Porque si Jesús le dice, tengan una espada, Because yes, Jesus said, have that sword, tengan la palabra, have the word, pero también tengan la oración. but also have the prayer. Porque hay muchas personas que tienen la palabra Because there's a lot of people that have the y word, como no tienen la oración, but since they don't have the prayer, lastiman a los demás. they hurt the rest. Como no tienen la oración, Since they don't have that prayer, no tienen compasión. they don't have that compassion. Como no tienen la oración, Like they don't have the prayer, ellos dicen tal vez, yo tengo el celo de Dios. they say, oh, I'm zealous for God. Pero también tienes que tener la compasión que Jesús tuvo. But you also need to have the compassion that Jesus had. Como no oró, entró en tentación. Like he didn't pray, he fell into temptation. Tú tal vez te preguntas, Señor, yo tengo tantas tentaciones. And you might ask yourself, God, I have so many temptations. ¿Cómo voy a salir de estas tentaciones? How am I going to get out of these temptations? Jesús lo dijo, Jesus said it, orando. praying. Orando para que no entres en tentación. Pray so that you don't fall into that temptation. La Biblia dice que no hay tentación que tú no puedas sobrepasar. The Bible says that there's no temptation that you can't surpass. Que cuando hay una tentación también hay una puerta. That wherever there's temptation, there's also a door. Pero cuando no hay oración, But whenever there's no prayer, no puedes ver la puerta. you can't see that door. Cuando no hay oración y no hay conexión con Dios, When there's no prayer and there's no connection with God, sigues cayendo en la misma tentación. you start falling into that same temptation. Pero es tiempo que nos levantemos en la oración. But now it's time to rise up in prayer. Porque ahí está la fuerza. Because there is where the strength is at. Ahí es donde nos conectamos con el Señor. That is where we connect with the Lord. Porque si tenemos palabras sin oración, hay que tener cuidado. Because if we have the word without prayer, we have to be careful. Porque una espada que donde sea que va es peligrosa. Because the sword, wherever it goes, is dangerous. Y hay que tener mucho cuidado con And you just have to be very careful. Hace unos años yo recuerdo a alguien que en Facebook Many years ago, I remember someone on Facebook, solo ponía cosas negativas sobre la iglesia. he would only put negative things about the church. ¿Por qué? Porque lo leía Because he read it, y lo miraba como que, oye, la iglesia aquí, la iglesia allá, y lo ponía en Facebook. and he would just put the church this, the church that. Y yo le di una llamada And I gave him a call. y le pregunté algo bien simple. And I asked him something very simple. ¿A cuántos te has ganado? How many have you won? ¿A cuántos te has ganado para Cristo How con many- lo que estás poniendo? How many have you won with what you're putting? Porque nuestro enfoque debería de ser ganar nuevas almas, no derribar las que ya están paradas. Because our focus should be winning souls, not discouraging them. Pedro usó una espada contra un soldado Peter used the sword against the soldier, y le cortó la oreja. and he cut his ear off. Y hay muchas personas en el mundo que están lastimadas de esa misma manera. And there's a lot of people in this world that are injured that same exact way. Porque alguien usó la palabra para lastimarlos, Because someone used the word to hurt them. les cortó la oreja. They cut their ear off. Y hay otras personas que tratan de evangelizar a estas personas, And there's other people that try to evangelize them, pero ya están lastimados. but they're already hurt. Si de ti va a salir una palabra, If from you a word will come out, que sea una palabra que edifique a otra persona. let it be a word that edifies Una another palabra que person. levante a tu hermano. A word that edifies your brother. Y si no sabes si compartir la palabra, And if you don't know if to share that word or not, pregúntale al Señor. ask the Lord. Y ahí es donde viene la oración. And that is where prayer comes in. Y lo que me llama la atención es que ellos agarran la espada And what grabs my attention is that they grab the sword y le dicen, Señor, tenemos la espada, ¿la usamos? and they say, Lord, we have the sword, do we use it? El Señor no responde y ellos comienzan a usarla. The Lord doesn't respond and they begin to use it. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de la misma manera nosotros? How many times have we reacted the same exact way?
donde estamos esperando una respuesta de Dios. where we're waiting from that answer from the Lord. No ha llegado y nosotros mismos nos ponemos. It hasn't came, so we just get to it. Y nosotros mismos decidimos hacer algo. And we go and we decide to do something about it. Hay que tener mucho cuidado con eso. And we need to be very careful with that. Porque podemos terminar lastimando a muchas personas. Because we could end up hurting many people. Y aquí estamos para levantar a nuestros hermanos. And we are here to lift our brothers up. Yo creo que esa es una tentación que muchos nosotros enfrentamos. And I think that's a temptation that a lot of us face. Cuando hay personas que nos enojan. When there's people that upset us, Cuando hay personas que dicen cosas que de verdad que a uno lo molesta. when there's things that people say that really bothers us, Y nosotros queremos soltarlo todo. and we just want to let go. Hace unas semanas About a couple of weeks ago, me estuve hablando con alguien. I was speaking to somebody, Y me dio unas noticias. and they gave me some news. Y yo solo estaba recibiendo esas noticias. And I was receiving those news, Y me dijeron, ¿estás bien? and they asked me, "Are you okay?" Yo le dije, sí. And I said, "Yes." Y colgué. And I hung up. Y estuve como 20 minutos And I was about 20 minutes. perdido en mis pensamientos. I was just lost in my thoughts. Pensando en tantas cosas. And I was thinking it's just so many things. Yo no sé si a ustedes les pasa donde cuando comienzan a pensar en algo y no pueden parar. I don't know if it's happened to you where you think about so much that you can't stop. Y se han pintado una historia completa en su mente. And you have painted a whole story in your mind. Y así fue como me pasó a mí. And that's how it happened to me. Llegué a mi casa I got home y comencé a orar. and I began to pray. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me enseñes a entender lo que está pasando. And I told him, "Lord, I need you to help me understand what's happening." Y el Señor me comienza a traer una prédica And the Lord began to bring me a y sermon. me comienza a hablar. And he began speaking to me. Cuando yo salgo, When De I orar. when I get out of prayer, mi cara ha cambiado por completo. my face changed completely. Las cosas que yo estaba pensando al comienzo ya no las estaba The pensando. things that I was thinking at the beginning, I was no longer thinking. Y eso es lo que tenemos que hacer. And that's what we need to do. Cuando nosotros estemos con todas las emociones, When we're dealing with all these emotions, mira, te voy a decir algo, todos tienen una espada. and I'm going to tell you something, we all have a sword. Entonces, cuando tú estés con tus emociones, So therefore, when we're with these emotions, tú tienes la espada por afuera. you're just using that Que sword. cualquiera que se te enfrente, tú le empiezas y le das de todo, That ¿verdad? whoever's in front of you, you're going to go ahead and hurt them. Pero después nos terminamos arrepintiendo. But then we end up regretting it. Si yo les pudiera contar a ustedes cuántas cosas yo no me he arrepentido, If I could tell you guys how many things I've regretted, cuántas oportunidades yo no solté how many opportunities I didn't let go of, porque fui guiado por mis emociones. because I was guided by my emotions. Hubieron áreas donde yo le dije al apóstol, ya no voy a servir en esa área, There was areas where I told the apostle, I'm no longer going to serve, porque estaba guiado por mis emociones. because I was guided by those emotions. Y ahora yo miro para atrás y veo lo que me estoy perdiendo. And now I look back and I'm like, man, what I'm missing out on. No dejes que te pase eso a ti. Don't let that happen to you. No permitas de que tus emociones tomen el control. Don't let your emotions take control of you. En otras palabras, no caigas en la tentación. In other words, don't fall into that temptation. La tentación de decir todo lo que está en tu mente. The temptation to say everything that's on your mind. Toma el tiempo para hablar con Dios. And take the time to speak to God. Espera en su respuesta. Wait on His response. Todo hubiese sido un poquito diferente si ellos hubiesen esperado la respuesta de Jesús. A lot of things would have been different if they would have waited for Jesus' response. Porque la pregunta era, Señor, ¿uso la espada? Because the question was, Jesus, do I use this sword? ¿Y en qué momento el Señor les había enseñado que ellos tenían que usar la violencia? And in what moment did Jesus show them how to use violence? Pero ni siquiera esperaron la respuesta. But they didn't even wait for that answer. Si tú has estado esperando una respuesta, If you've been waiting for an answer, sé paciente. be patient. No tomes las cosas de tú mismo, con tus propias decisiones. Don't take things with your own decisions. Deja que el Señor te confirme. Let the Lord confirm it to you. Y por último, And lastly, eso es cargar la cruz. that is carrying the cross. El cargar la cruz es, hay cosas que yo estoy cargando que son de mi pasado. And there's things that I'm carrying that are from my past. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué significa eso de la cruz? And I would say, God, what does this mean? Y me traía lo que decía Pablo. And it brought me to what Paul said. Pablo decía, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. And he says, I have been crucified with Jesus. Y la cruz me recuerda lo que tiene que morir. And the cross reminds me of what needs to die.
pero siempre la ando cargando. but I'm always carrying it. ¿Sabes por qué? Porque somos de carne. And you know why? It's because we're flesh. Y créeme, lo que has estado levantando en años, And believe me, what you've been carrying for years, lo puedes derribar en segundos you could break it down in seconds con tus palabras. with your words. Entonces siempre hay que recordarnos, yo me tengo que quedar en la cruz. So always remember, I need to stay on my cross. Muchas veces nosotros jugamos y decimos, por poco me bajo de la cruz. A lot of the times we say, by little, I'm going to get off the cross. Y nos bajamos, vamos, pácata, y regresamos para la cruz, ¿verdad? Go, we get off, we hit someone, and we get right back on. Pero así no debería de ser la vida del cristiano. But the life of a Christian should not be that way. ¿Sabes lo que el Señor les dijo a sus discípulos? And you know what Jesus told his disciples? Sean manso como yo soy manso. Be humble as I am. La palabra es meek. Be meek as I am meek. Y la palabra manso no significa débil. And it doesn't mean weak. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y pensamos que eso no es ser débil. And a lot of times we stay quiet and we think that it's being weak. Cuando Él dice hay que ser manso, When he says to be meek, es que tú tienes todas las herramientas que necesitas para lastimar, is that you have all the tools that you need to hurt, pero te las estás guardando. but you're not using them. Él, siendo el rey del universo, Him being the king of the universe, tenía bastantes ángeles dispuestos a venir a pelear por Él, he had angels ready to fight for him. pero porque Él es manso, But because he is meek, ellos se detuvieron. they withheld. Así que yo sé que tú sabes bastante. So I know that you know a lot. Yo sé que tienes bastantes herramientas. I know that you have a lot of tools. Yo sé que tienes bastante conocimiento de la palabra. I know that you have a lot of knowledge of the Pero hay word. que tener cuidado cómo la usamos. But you need to be careful on how we use it. Si tenemos mucha palabra y no tenemos oración, And if we have a lot of word but we don't have that prayer, no vamos a tener compasión. we're not going to have that compassion. Y lo que Jesús decía es, yo tengo compasión por las ovejas. And what Jesus says is that I have that compassion. Y esa es la compasión que nosotros tenemos que tener. And that's the compassion that we need to have. Con esto termino. And with this, I finish. Actuar en tus emociones Acting with your emotions es tu tentación. is your temptation. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Jesus said, pray so you don't fall into that temptation. La palabra de Dios tiene bastante poder, The word of God has a lot of power, pero también el enemigo la usa para lastimar muchas personas. but also the enemy uses it to hurt many people. Y no permitamos And let's not permit que nosotros lastimemos las orejas de otras personas. that we don't hurt other people's ears. Porque Pedro era discípulo, Because Peter was a disciple, pero todavía pudo lastimar a alguien. but he was still able to hurt someone. Pedro caminaba con Jesús, He walked with Jesus, pero todavía lastimó a alguien. but he hurt someone. Así que hay que tener cuidado. So therefore, we need to be careful Y oremos And let's para que pray no entremos en so tentación. we don't fall into that Les voy a pedir que nos temptation. pongamos de pie. And Amén. I'm going to ask that we stand up. Vamos a hacer una pequeña oración. We're going to do a quick prayer. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, gracias te damos a ti. Toda la gloria, toda la honra sea a ti, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra nos habla con claridad, Señor. Gracias te doy a ti, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, Padre, y tú has permitido que experimentemos este momento. Pero yo oro para que en el nombre de Jesús sea un momento de cambio, Padre, para que tus hijos se levanten y aprendan a cómo combatir lo que es la tentación, a orar, Señor amado. Yo oro por las personas, Señor amado, a quien tú quieres levantar, pero tal vez sus emociones hacen que pierdan bastantes oportunidades. Quiero que en este momento ores por alguna persona tal vez que tú hayas lastimado, a una persona a quien tú tal vez le dijiste palabras fuertes, palabras que lo hubiesen marcado. Y ora para que el Señor sane también el corazón de esas personas y que esas personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Esas personas puedan llegar a Cristo. Ora por las personas, tal vez personas de quien tú hablaste, para que el Señor los guarde y el Señor nos perdone. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos la sabiduría para ser instrumentos tuyos. Danos la sabiduría. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti.
Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.